Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este Tiliche Teológico. En esta ocasión quiero hablarte sobre una de las expresiones que suelo decir que más controversia causan y más reacciones negativas generan tanto entre ateos como entre creyentes. Les vuela la cabeza. Esta expresión es la siguiente. Yo digo que creo en Dios porque sé que no existe. Y cuando digo esto, se enojan los ateos, se burlan los ateos, porque dicen que si yo reconozco que Dios no existe, ¿para qué creo en Él? Y se sienten en el derecho de decidir por mí lo que puedo o lo que no puedo creer. Por otra parte, cuando yo digo que creo en Dios pero que sé que no existe, también se enojan los creyentes, porque aunque yo me confiese creyente, se molestan de que niegue la existencia de Dios, que para ellos es necesaria para poder creer. Entonces, ¿a qué se debe esta extraña expresión creer en Dios sabiendo que no existe? Para poder explicarla con mayor detalle, voy a valerme de un epistemólogo español llamado Julián Velarde, que en este libro que se llama El agnosticismo, del cual les estaré hablando con mayor detalle próximamente, expone muy bien cuál es la diferencia entre creer y conocer, entre creencia y conocimiento. Sin duda, han existido diversos intentos por reconciliar ambos aspectos y señalar pues que la creencia es una forma de conocimiento. Y en términos estrictos lo es. La creencia es una forma de conocimiento porque toda creencia está atravesada por el lenguaje y cuando utilizamos el lenguaje estamos utilizando facultades cognitivas. Entonces, toda creencia, por más disparatada que pueda ser, es un acto cognitivo, es una forma de conocimiento. Sin embargo, no es el conocimiento científico ni pertenece al reino del conocimiento lógico como tal. Para poder sustentar esto, Julián Velarde, que utiliza opíparamente a Julián Huxley en sus disertaciones diversas, hacia el final del libro, para poder explicarnos esta diferencia, creencia versus conocimiento, utiliza principalmente a dos autores, a José Ortega y Gasset por un lado y unos trabajos, unos manuscritos de lógica de Emmanuel Kant. Citando a José Ortega y Gasset, Julián Velarde nos dice que una cosa son las ideas y otra cosa son las creencias, porque la idea necesita de la crítica como el pulmón del oxígeno y se sostiene y se afirma apoyándose en otras ideas que a su vez cabalgan sobre otras formando un sistema. Las creencias nos vienen dadas. En las creencias se está. Y Ortega y Gasset afirma: el que cree posee certidumbre precisamente porque él no se la ha forjado. La creencia es certidumbre en que nos encontramos sin saber cómo ni por dónde hemos entrado a la creencia. Toda fe es recibida. Por eso su prototipo es la fe de nuestros mayores. El Dios judeocristiano en el que yo creo no me lo inventé. No se me reveló directamente Dios y me dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si yo creo en Dios es por religión, por tradición, por herencia, porque no me he inventado mi fe. Eso harían muy bien en recapacitarlos todos aquellos que creen que Cristo es relación, no es religión.
Tú no creíste en Cristo porque se te haya aparecido, creíste en Cristo porque te predicaron de Cristo. Viene por una tradición. Esa creencia no es tuya, esa creencia te fue otorgada. De hecho, el mismo apóstol Pablo en su epístola a los Romanos dice que la fe es un regalo, es un don. Por otra parte, ya basado más en los textos de Emmanuel Kant, Julián Velarde afirma: la creencia es la admisión de tener algo por verdadero a partir de hipótesis o presuposiciones que, si bien objetivamente es insuficiente, subjetivamente es suficiente. La creencia nunca se puede sustentar de forma objetiva, sino solamente subjetiva. Sabemos que eso es lo que decía Emmanuel Kant. Los ámbitos del conocimiento y de la creencia son distintos. La creencia es relativa a objetos con respecto a los cuales no solo no se puede saber nada, sino que tampoco se puede opinar, ni siquiera se puede aducir probabilidad, sino que solo se puede tener certeza de que no es contradictorio pensar dichos objetos del modo en cómo se piensan. Es decir, la creencia o la fe puede tener un armazón lógico, sin embargo, no es posible demostrarla objetivamente. De hecho, si yo lograra demostrar a Dios, pues sencillamente sería inútil la fe. Y esto que acabo de señalar, que si pudiera demostrar a Dios sería inútil la fe, no es un postulado filosófico. Ojo ahí, es un postulado teológico. Estoy diciendo esto desde una estricta lógica teológica y bíblica. Porque según la Biblia, ¿qué es la fe? Pues vámonos a un pasaje muy famoso, a Hebreos capítulo 11, versículo 1, para poder entender, según la Biblia, qué es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De tal manera que si yo tuviera un argumento con el cual demostrar a Dios, ya no esperaría nada, ya tendría ese argumento, y eso no es fe. O si yo tuviera alguna evidencia con la cual señalara que Dios existe, entonces ya lo estaría viendo, porque por eso se llama evidencia, porque puede verse. Entonces, una evidencia de Dios significa que yo puedo hacer a Dios visible y entendible. Y eso es opuesto a la fe de la Biblia, que dice que es una convicción en lo que no se ve, es decir, una convicción en lo que no tiene evidencia. Por lo tanto, para mí es completamente bíblico poder aseverar que yo creo en Dios, pero no hace falta que sepa o que conozca que Dios exista. Para dejarlo muy claro, la única razón para que yo crea en Dios es Dios mismo. Si yo creyera en Dios a partir de alguna demostración, algún argumento, alguna teoría o alguna evidencia, entonces yo tendría fe en esa demostración, en ese argumento, en esa teoría o en esa evidencia. No tendría fe en Dios. Y en realidad yo tengo fe en Dios y solamente en Dios. Para todo lo demás de mi vida, en el plano relacional, en el plano financiero, en el plano incluso hasta de alimentos, pues trato de no utilizar la fe, trato de utilizar la razón y las demostraciones, las evidencias, o como dicen en mi pueblo, papelito habla. Pero cuando se trata de Dios, no puedo exigir ese mismo tipo de demostraciones, porque cuando yo creo en Dios, únicamente es abandonarme en Dios. Y mi fe en Dios está sustentada única y exclusivamente en Dios. Por lo tanto, yo creo en Dios
porque sé que no existe.